Buenas noches. Sean todos bienvenidos al ciclo de conversatorios 2021 del Programa de Capacitación y Actualización Continua de la Asociación Nacional de Abogados por Querétaro. En la litigación estratégica del sistema adversarial se explican destrezas y metodologías avanzadas de litigio en juicios orales y en juicios penales, con el fin de que los jueces resuelvan en derecho a partir de evidencias y argumentos correctamente presentados. Tema interesante del que nos hablará el maestro en sistema adversarial, Miguel Ángel Cárdenas Díaz. Agradecemos al licenciado Raúl Reyes Trejo por haber sido el enlace con nuestro ponente. Solicitamos amablemente a todos nuestros participantes mantener sus micrófonos apagados. El maestro Miguel Ángel Cárdenas responderá a todas nuestras dudas cuando él termine su ponencia y favor de hacérnoslo saber levantando la mano por la aplicación de este programa. Con previa autorización del maestro Miguel Ángel Cárdenas, esta sesión será grabada y publicada en la página de Facebook y el canal de YouTube de nuestra asociación. Le damos el uso de la voz a la licenciada Vanessa Amaya Hurtado, quien nos compartirá una síntesis curricular de nuestro ponente. Adelante, licenciada Amaya. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Es para mí un honor dar a conocer el currículo del licenciado Miguel Ángel Cárdenas. Líder intelectual, creativo y humanista, consultor en compliance penal, activista de los derechos humanos y libertades del ser humano, miembro de la Asociación Nacional Abogados en Querétaro. Camino del pensamiento con los actos. Actitudes y habilidades. Liderazgo, organización, desarrollo y gestión de negocios, dirección y competencia. Seminarista, consultor legal, profesional del derecho, con orientación al logro y a la gestión de calidad. Especialista en dirección de grupos, en trabajo, aprendizaje grupal. Masterland Manager con conocimientos en liderazgo empresarial, administración de negocios y gestión legal. Especialista en sistemas de cómputo y manejo de tecnología de la información. Certificaciones. Profesional certificado ante la red Conocer y la SEP en los estándares ECO 104, 217, 249 y 301 RENET. Posgrado en oralidad para juicios orales, derechos humanos desde la perspectiva de psicoanálisis, técnicas y estrategias en audiencias del sistema penal acusatorio, técnicas en aprendizaje acelerado mediante la PNL. Idiomas inglés-español. Actualmente, consultor legal certificado, especialista del sistema acusatorio, especialista en desarrollo de habilidades de aprendizaje mediante la PNL, gerente de desarrollo contenidos en la Fundación Honoris Causa Internacional, director general en Samurai Consulting Grupo, seminarista de técnicas y destrezas de litigio en el sistema acusatorio. Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, cédula profesional 96-66-205. Maestro en Sistema Adversarial por la Facultad Judicial de Derecho Tributario, Ciudad de México. Diplomado en Juicios Orales por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Diplomado en Técnicas y Estrategias en Audiencias del Sistema Penal Acusatorio por la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Certificado en el estándar de competencia ECO 104, 217, 249 y 301 por el Instituto de Certificación de México, ICE México, avalado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales por la Secretaría de Educación Pública. Experiencia Samurai Consulting Grupo SC, director de Compliance Legal 2021, CEO Consultoría Legal de la firma, cárdenaslibre.com Servicios Legales, director general 2019-2021, Instituto Jurídico Soster Ciudad de México, director general 2019-2021, Incar Soluciones Jurídicas, manager y director operativo 2012-2018, Becerril Coca Becerril CS, coordinador de sistemas 1997-2001. Maestro Cárdenas, tiene usted el uso de la voz. Gracias, licenciada Vanessa, gracias por tan gentil presentación. Apreciables colegas que me escuchan,
quienes me verán posteriormente a través de los medios de difusión, les agradezco la atención y el tiempo que ustedes dedican. ¿Qué hay detrás de nuestro comportamiento como abogado? ¿Qué hay detrás de nuestro comportamiento como líder que representa una causa pro derecho, una causa pro libertad? El día de hoy, mi intención es que tú puedas aprender por qué estás haciendo lo que estás haciendo como litigante y que te pueda yo proporcionar una escalera para que tú puedas estar en un nivel de conciencia sabiendo por qué haces tu gestión y para qué la haces. ¿Quieres sacar conductas de donde no, de lo que no conoces? Para que hables, tienes que tocar. ¿Quieres pedir un derecho que no conoces? ¿No has escuchado al cliente? ¿Quieres transformar sin saber cómo postular? ¿Quieres identificar las fallas del sistema acusatorio y no identificas las propias? ¿Quieres medir y evaluar las acciones legales y no sabes cómo realizarlo? ¿Quieres liderar un caso, llevar técnicas, estrategias de litigio? ¿Quieres llevar un buen interrogatorio? ¿Quieres llevar tu móvil a un sistema adversarial pero no sabes cómo hacerlo? Aprende a realizar litigio estratégico. Litigio estratégico también es conocido como litigio de alto impacto. ¿Por qué se conoce como litigio de alto impacto? Porque todo aquel litigante que se dedica a litigar para los órganos de impartición de justicia, en esencia está desarrollando uno de los errores de litigio estratégico. La persona que desarrolla litigio estratégico debe de enfocarse en dos áreas, en esencia, dirigidas a dos competencias. La primera de ellas es hacia el órgano de procuración y la segunda hacia el órgano de administración de justicia. Los órganos de administración de justicia, quienes llevan a cabo el control concentrado de la constitucionalidad, velan siempre porque desde el control de la legalidad de la detención no se cometan arbitrariedades en contra de la esfera jurídica del gobernado. Sin embargo, cuando nosotros no tenemos conciencia de que la gestión de desarrollo profesional que se realiza ante el escenario adversarial, jueces de control, jueces de juicio, nosotros perdemos el rumbo, porque nosotros estamos regateando un derecho que de cierto puede ser el motivo y la razón para que se genere una transformación a nuestro sistema de derecho. Un caso con una simple promoción puede generar una transformación a todo nuestro sistema legal si tan solo nosotros ponemos el horizonte en los órganos de administración de justicia y más allá. Y más allá es siempre pensar que el litigio estratégico se debe de realizar tomando en consideración que la vida y la libertad, dos de los valores más fundamentales y más preciados por el ser humano, no deben de ser menospreciados por aquel abogado litigante que se precie de ser un profesional en el derecho. Litigio estratégico en materia penal nos permite construir una visualización, colegas. ¿Una visualización de qué? De un conflicto. Para que tú puedas evaluar una defensa en el ámbito penal, tienes que saber el arte de defender, el arte de la guerra. Uno de los libros que ocupó Napoleón, uno de los libros que ocupó que ocupó incluso uno de los grandes transformadores de nuestro sistema de derecho, Benito Juárez, es el arte de la guerra. El arte de la guerra que tiene una de las máximas que nos refiere que la guerra se gana sin combatir. Litigio estratégico es una suprema máxima de que tú tienes que aplicar la sabiduría de tu experticia como abogado penalista a una estructura metodológica que, existiendo algunas que ya son definidas, debes de aprender a crear la propia, porque la propia va a poder conllevar tu sistema de valores, las virtudes que tú enarbolas en relación a la libertad y todas aquellas habilidades que tú conoces y que tú ejerces en el sistema adversarial. Quiero, si me lo permiten, quiero poner una presentación para que ustedes puedan seguir esta
para que ustedes puedan seguir esta plática que les voy a comentar, si es posible, maestra. Adelante, maestro, ya está. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. A usted, maestro. Aquí tenemos nuestra estructura de litigio estratégico. En esencia, litigio estratégico, para todos aquellos que se quieren dedicar al ámbito penal o ejercen en el ámbito penal, litigio estratégico tiene 3 grandes bloques. Uno de ellos es cómo manejas el derecho de una persona que está en conflicto con una circunstancia en la ley. ¿Cómo manejas un derecho de una persona que se le ha sustraído un derecho de los que están referidos en la ley? ¿Cómo lo manejas si además existe toda una realidad y esa realidad nosotros la conocemos, tú y yo la conocemos? Es la realidad que nos confronta la legalidad con lo que sucede en el órgano jurisdiccional. Si tú quieres saber cómo la vas a manejar, debes de saber que existen 3 grandes rubros. Uno de ellos es el famoso telos, del griego fin, que significa cuál es la parte ideológica, cuál es el sentido jurídico de la norma, así como cuáles son los criterios que se definen por política criminal en esta nueva tendencia que nosotros estamos viendo actualmente, en donde el menosprecio por la vida, el menosprecio por la libertad está más allá de lo que es el sentido común. Si nosotros tomamos en consideración una norma que tiene sus características de ser una norma constituida a través del debido proceso que establece el artículo 72 y 73 de nuestra Constitución, nosotros vamos a saber que ahí se encuentra el fin. Pero esta norma, que contiene un sentido deóntico y un sentido ideológico, nos establece el deber ser. Y por eso es que la autoridad de administración de justicia no debe de tomarse en consideración. Entiéndase que no es que se soslaye, no, sino que se entienda que existen reuniones de manera periódica, que se entienda que existen los llamados conversatorios y que se entienda que existe esta política criminal de lo que es el manejo de lo que llamaría en sus libros Foucault, de lo que es la ortopedia moral. Sería ingenuo que nosotros fuésemos a un juicio y nosotros no tomásemos en condición esta parte. ¿Para qué nos va a servir? Para poder develar que así como existe un telos, también existe un patos. Y en este patos, que es donde ya existen los criterios definidos, que es donde existe la política criminal definida y que es además en donde existe toda una serie de inflamación legislativa, existe la realidad social, existe el crimen, existe la puerta giratoria, existen todas estas tendencias a criminalizar. Ahora bien, nosotros como abogados litigantes tenemos que tomar en consideración que estamos liderando un proyecto. Entonces tenemos que agarrarnos de una idea. El sentido ideológico que el día de hoy nos permite tomar litigio estratégico es el sentido de este nuevo sistema de justicia, y yo le llamo nuevo, y para todos aquellos que digan que no es nuevo, nada más les digo que el 70% de las universidades aún no lo contienen como parte de los programas de estudio. Por lo tanto, el amor fraterno que nos da esta parte del filos, del amor de orientarnos hacia poder generar una forma a través de esta realidad que se presenta de la oralidad, de poder confrontar posturas en juicio, es que el día de hoy les quiero compartir esta idea de lo que es el litigio estratégico. Litigio estratégico conlleva, como ya les había comentado, litigio de alto impacto. El propósito es llevar nuestro derecho, nuestra postulación, pero más allá del escenario adversarial. Es decir, si tú litigas para el órgano de procuración y tú litigas para el órgano de administración de justicia, no es que te estés brincando al órgano de impartición, sino que de cierto tú optes por usar la ley como uno de los mecanismos garantes para que tú dejes una señal duradera. Porque si te das cuenta, cuando te otorgan una suspensión en un amparo, los órganos de administración ipso facto ejecutan la orden. Y ya entonces no tienes que
contender. Que en esencia, el arte de la guerra es que tú no contiendas, sino que a través de argumentos tú puedas ir desarrollando el litigio estratégico. ¿Cuál es el enfoque? Para que tú puedas desarrollar litigio estratégico, tienes que aprender que existen derechos fundamentales, que existen derechos humanos y que como defensores de estos derechos humanos puedes lograr un cambio sistémico. El apoyo que tú le des, dependiendo de la postura en la que te encuentres, ya sea como asesor jurídico, ya sea como abogado postulante, va a ser definitivamente la razón por la que tú decantes el litigio en el procedimiento judicial. El enfoque que tú particularmente le pongas va a ser en función del rol que asumas ante el escenario adversarial. ¿Qué es lo que nos define el litigio estratégico? ¿Cuáles van a ser los procedimientos que tú inicies? ¿Cuáles van a ser las acciones que tú desarrolles? Una de ellas es una máxima para nosotros. Todo lo que no está diseñado no se puede medir. Todo lo que no se puede medir no se puede administrar. Todo lo que no se puede administrar no se puede eficientar y eventualmente no se puede mejorar y por lo tanto va a fracasar. Para que tú puedas proteger litigio, para que tú puedas proteger tu proyecto, necesitas saber cuáles son los derechos que tú vas a empezar a meter a tu metamodelo de gestión y a partir de ello tú puedas empezar a generar certeza en cada una de las etapas del sistema adversarial conforme tú vayas avanzando. Nuestro enfoque como empresa de consultoría, como instituto de técnicas y destrezas que capacitamos a operadores jurídicos, el valor de la libertad y el valor de la vida nos permite el día de hoy invitar al gremio de operadores jurídicos, a los abogados postulantes, a los litigantes, a los docentes y a todas aquellas autoridades que algún día nos puedan ver a que practiquen litigio estratégico con el propósito de eliminar las malas prácticas y las injusticias. De verdad, y lo digo con mucha sinceridad y lo digo con mucha pena, es común en el desarrollo de todos aquellos lugares en donde he podido tomar técnicas y destrezas de capacitación por operadores jurídicos que se encuentran de manera vigente impartiendo sus servicios profesionales, que cotidianamente dicen no existe el tiempo. No existe el tiempo para revisar carpetas, no existe el tiempo para analizar los hechos, no existe el tiempo. Y entonces, ¿cómo es que se desahoga el trabajo? ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Cómo es que se desarrolla la aplicación, la impartición de la justicia? Bueno, entre estas tantas realidades es que sobre la mesa se van desahogando conforme a la práctica, que va dando la experiencia, se va haciendo alegato. Y esto, con todo el respeto, no es litigio estratégico. Y esto es un menosprecio al sentido común, es un menosprecio a la vida, es un menosprecio a nuestro sistema de derechos, es un menosprecio a nuestra sociedad, es un menosprecio al valor de la libertad. Sin la libertad no se puede disfrutar la vida. Y de verdad, la vida no es nada sin la libertad. Una de nuestras grandes prioridades, que es a través de la implementación de técnicas y destrezas, es que el abogado postulante aprenda a saber ser, porque el tiempo siempre es el mismo, todos tenemos 24 horas, lo que no tenemos son prioridades. Cuando no sabemos priorizar, entonces no sabemos empezar a practicar litigio estratégico. Nuestro trabajo combina nuestra experiencia jurídica con la de las personas que se dedican a la investigación, entre ellos peritos, porque hemos logrado crear un grupo que es análogo al órgano de procuración de justicia, que tiene a policía de investigación y que tiene además a los órganos de a los peritos que formulan sus dictámenes. Nosotros de este lado hemos podido generar un grupo de investigadores privados, un grupo de peritos independientes y su servidor que comanda a seis abogados independientes que hemos podido integrar nuestra firma legal y ahora trabajamos con la idea de que se cambien leyes, que se cambien políticas, que se cambien prácticas y todas aquellas circunstancias que sean violatorias de derechos fundamentales. No estamos en el anterior sistema, no tenemos por qué seguir
soportando las viejas prácticas autoritarias, las viejas prácticas discrecionales. Y si nosotros nos jactamos de ser abogados modernos y este nuevo sistema se modificó con el propósito de que beneficie a la sociedad, porque anteriormente ya no beneficiaba ni a las partes, ni a la sociedad, entonces ahora tenemos el deber de poder decir que es necesario que se genere una modificación en nuestro sistema. ¿Cuáles son los elementos más relevantes y cómo se construye una estrategia de litigio estratégico? Primero, tenemos que tener una base metodológica. Nosotros contamos con 13 métodos que se aplican al litigio estratégico desde la audiencia inicial hasta la audiencia de ejecución. Cada una de ellas tiene un sistema integrador que se basa en esencia en 3 ejes. Todo abogado necesita un principio orientador, necesita saber que la esfera jurídica del gobernado, los tratados internacionales, las normas de derecho fundamental, hoy son prerrogativas intransferibles que no pueden ser vendibles y que hoy por hoy, si tú aprendes a gestionar una norma de derecho fundamental, entonces ya vas a saber qué hacer con ella. Nuestro primer escenario, nuestra primera parte del sistema integrador es necesitamos saber qué es lo que existe para saber hacer algo con ello y para poder empezar a desarrollar una gestión legal. Una gestión legal nos permite desarrollarla, nuestras técnicas, nuestras habilidades como abogado independiente, ahora le llaman defensa técnica, tienes que saber hacer una gestión legal, pero también es muy importante que tú aprendas a desarrollar cálculo legal a partir de lo que te reseña una persona. Una persona que contrata tus servicios, por lo general te va a decir que tiene un hecho, y ese hecho con apariencia de delito o que le violaron o que le violentaron un derecho, te va a dar a ti la posibilidad de hacer un cálculo legal para hacer una clasificación jurídica. Y con base a esa clasificación jurídica, poder hacer un estimado de a dónde puedes llegar con esa conducta, qué tipo de pena se puede establecer y con base en la pena, si existe alguna salida alterna, si existe algún criterio de oportunidad o si existe algún procedimiento abreviado, alguno de los mecanismos que existen ahora en la ley. Por eso es muy importante construir una estrategia. Muchos abogados, por ejemplo, es muy dable de que les piden una asesoría y dicen, es que yo lo que necesito es primero ver el expediente. Y entonces se pierde la posibilidad de conocer el hecho en una prima facie del más cercano a quien lo vivió, que es el familiar. El segundo sería quien lo vivió, que puede ser el imputado o la víctima. Y el tercero, pues ya sería el hecho jurídico relevante que está reseñado en la carpeta de investigación o en la carpeta judicial. Pero si nosotros podemos hacer a través de nuestro sistema integrador de tres entrevistas, podemos hacer una, entonces nosotros podemos encontrar por la realidad cuál es el elemento de derecho humano que fue violentado para poder empezar a hacer una matriz de impulso hacia dónde se va a orientar nuestra gestión como abogado litigante. Por eso es muy importante no perder de vista que tú necesitas una estrategia metodológica para poder imponerte de una carpeta. No es posible únicamente que tú vayas con el control de la detención en una audiencia inicial, o no es posible que si tú adviertes que no se le leyeron los derechos o que no se te permitió hablar ante el órgano de procuración con el imputado, no es posible que tú no tengas una técnica de litigio estratégico en audiencia inicial para poder invocar una nulidad de actos procedimentales. Tienes que tener un background de todo lo que implica la gestión legal y de todo lo que implica un hecho que se adapta a tu gestión legal. Por eso es muy importante siempre tomar en consideración que los elementos más relevantes de una estrategia son los que se van a construir a priori, antes de que tú conozcas el hecho. Y hay elementos que sí, en definitiva, son los que van a incidir en nuestra gestión. Uno de ellos es el principio orientador. El principio orientador es un derecho fundamental. Si no tienes un derecho fundamental, entonces, ¿qué es lo que vas a alegar? Porque las violaciones procedimentales pueden ser saneadas, pero los derechos fundamentales no pueden ser saneados.
En nuestro caso, nosotros tenemos nuestro principio orientador integrado por 3 métodos. El método Soter, que es un sistema de optimización de tareas eficiente por sus resultados, en el que han sido probados varios escenarios en la audiencia inicial, el control de la legalidad de la detención, en la formulación, en la vinculación, en las medidas cautelares, incluso ante los órganos de administración de justicia, haciendo los alegatos a título de agravios en amparo indirecto. Nuestro modelo ya es un modelo probado y es un modelo en el que incluso lo hemos podido compartir de manera gratuita, cómo es que se reseña un método Soter y cómo es que se puede aplicar a un hecho con apariencia de delito. Tenemos el programa integrador. El programa integrador no es otra cosa que un filtro a través de las 12 garantías individuales que en toda persona que esté imputada de un delito, siempre, sí o sí, deben de estar presentes. Y hemos platicado de ellas, que las dos más importantes, tratándose de litigio estratégico, es la que nos señala el artículo 1 constitucional en su párrafo 3 y el artículo 133 en su párrafo 1. El 133 nos refiere que la Constitución y los tratados que ha suscrito el Estado mexicano son ley suprema. Y el artículo 1 constitucional nos dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia deben de auspiciar, promover, respetar y garantizar las normas de derechos fundamentales. Entonces, cada autoridad en el ámbito de su competencia tiene una función que está delegada en función de su atribución. Por eso es muy importante, en litigio estratégico tienes que saber cómo integrar estas normas de derecho fundamental para poder generar un alegato en relación al hecho. Y de ahí, el tercero es las técnicas y las destrezas, en donde les hemos compartido de manera pública y de manera muy eficiente un método y una técnica. El método CREA, en donde tú siempre tienes que decir una conclusión, posteriormente la debes de apoyar en una regla del principio integrador que sea aplicable, debes de dar una exposición de esa circunstancia y desarrollar un análisis para que de esta manera lo puedas bajar a la técnica. La técnica que utilizamos, la más común, es la técnica que nosotros le llamamos TIME, T-I-M-E, en donde tú tienes que testar si el alegato que tú desarrollaste ante la autoridad fue concedido, fue negado, lo puedes perfeccionar, lo puedes seguir postulando ante los siguientes órganos de justicia, los siguientes órganos jurisdiccionales, o simplemente lo cambias por otro de mayor valor. Tienes que testar, pero para testar tienes que identificar. Y una vez que lo identificas, tienes que saberlo medir. No es lo mismo si tú hablas el día de hoy, por ejemplo, de un tema, la cosa juzgada en materia penal. La cosa juzgada en materia penal no existía hace 10 años y sin embargo hoy está en boga. Y el principio, que es el principio de retroactividad cuando es en beneficio de una persona privada de la libertad, hoy no lo aplica. ¿Por qué? Porque existen criterios que ya están definidos. Entonces, benditos sean los precedentes que han llegado a quitar esta fortaleza de los criterios que ya se emitían con carácter de 5 jurisprudencias que hacían jurisprudencia definida y por lo tanto un hecho que fuese aislado no podía ser tomado en consideración. Ahora, con las nuevas metodologías que existen para poder incorporar precedentes, tenemos la oportunidad de meter precedentes a todas aquellas acciones o a todas aquellas peticiones que tú puedas desarrollar ante los órganos de administración de justicia. ¿De acuerdo? Asimismo, una vez que tú tienes conocimiento de esta técnica, de la técnica CREA y del método CREA y de la técnica TIME, tú puedes evaluar tu gestión. Tú la puedes evaluar porque tienes que tener conocimiento que como parte técnica tienes que saber que no son los mismos alegatos que tú refieres en una audiencia inicial a los mismos alegatos que tú vas a referir en una audiencia de juicio. Es decir, te tienes que convertir en un experto de técnicas y destrezas de litigio para postular ¿qué? Un derecho. Un derecho. Tu estrategia la debes de ir perfilando en el sentido de hacerla cada vez más fuerte, de hacerla cada vez más robusta. Recordemos que en el sistema adversarial existen dos posturas que a mi juicio están un tanto difusas ya en la realidad, la técnica activa y la técnica pasiva para poder defender un derecho. La activa
en esencia, pues siempre la desarrollará el Ministerio Público porque es el órgano que acusa. Y sin embargo, de manera muy particular, podemos ver que esta parte se ve beneficiada por lo que en ocasiones desarrollan los órganos de impartición de justicia, que es una postura que esté media puesta o que no esté totalmente establecida por el órgano de procuración, la suplen. Entonces, por lo tanto, hay que tener bien presente esta parte. Tienes que tener conocimiento de cómo se gestiona un derecho para poder cada vez más hacerlo fuerte, fortalecerlo o bien controvertirlo ante los órganos de administración de justicia. ¿Cuáles serían los elementos más relevantes de cómo se construye una estrategia metodológica? Siempre, abogado, siempre debe de tener 3 elementos. Y esto es del esquema de desarrollo de competencias, de habilidades del Sistema Nacional de Estandarización y Certificación de Competencias Laborales de la Red Conocer y la Secretaría de Educación Pública. Si tú no sabes, tú no puedes hacer. Y si tú no puedes hacer, entonces tú no puedes decir que eres. Es consustancial el hacer al ser. Por eso una parte de nuestra visión es saber ser, es saber hacer. Si tú dices que eres un panadero y no sabes hacer bolillos, entonces no eres panadero. Si tú dices que eres un abogado litigante, postulante en el área penal, pero no sabes hacer un alegato de apertura, entonces no eres abogado litigante en el área penal. Saber que no eres una persona que conoce cómo se desarrolla un alegato de apertura, no te sirve sino para decir, bueno, aquí voy a empezar, yo sé que no sé esto, entonces ahora que lo sé, ahora que adquiero ese aprendizaje, ahora lo practico, ahora lo pongo en práctica. Por eso es saber, saber hacer para saber ser. Para que de esa manera, cuando te digan, abogado, va a referir algo en relación a su alegato, sí, su señoría, esta defensa demostrará que con los medios de prueba que ofrece la representación social, se está ante una causa de atipicidad, o se está ante una excluyente de responsabilidad, o se está ante una causa de justificación. Es decir, tú tienes que saber para saber hacer, para saber ser. Estos serían los 3 elementos a grandes rasgos que necesita tu metodología contener para que tú constantemente la puedas estar validando en cada uno de los ejes que tú decidas integrarle. En nuestro caso, en el sistema integrador, nosotros tenemos como primer elemento la estrategia legal. Como segundo elemento, tenemos el hecho. Y como tercer elemento, tenemos la gestión legal. Es decir, en estrategia legal, ahí tenemos todo el programa instructor, tratados internacionales, normas de derecho fundamental, constitución, y entre esta estrategia legal y el hecho, nosotros tenemos la teoría del delito, la teoría de la prueba, la teoría del acto, para poder empezar a desmenuzar si el acto es relevante, si el acto es trascendente, si nos permite tomar información de ahí para llevarla a la estrategia legal. Porque muchas veces, cuando tú tienes o quieres desarrollar una gran estrategia legal, pues te la rompen porque dices, sí lo hice. Ah, ok, aún haciéndolo, acuérdense que nuestro sistema legal no únicamente está orientado a quienes no cometan el delito, es decir, a proteger la inocencia, sino además también a garantizar que se repare el daño, a que el culpable no quede impune y a que se proteja todas las prerrogativas que establece nuestro sistema acusatorio en el artículo 20 en el apartado A, que son principios de derecho fundamental. Y uno de ellos es a que se repare el daño en la víctima y en el caso del imputado a que se le asistan los derechos que establecen el 113 del Código Nacional de Procedimientos. De esta manera, con estos 3 elementos, si nosotros sabemos la estrategia legal, nosotros vamos a saber qué hacer con el hecho y vamos a saber qué ser ante el órgano de administración de justicia. Saber, saber hacer para saber ser. Litigio estratégico siempre va a tomar en consideración este sistema integrador. Saber establecer el hecho, saber qué hacer con la gestión legal y saber ser
un estratega para poder generar una postulación ante el escenario adversarial. Ahora bien, se construye una estrategia a partir del hecho jurídico y a partir de lo que ya les comenté, que es el cálculo legal. El hecho jurídico es el que nos permite generar una clasificación jurídica. De la clasificación jurídica nosotros estimamos la punibilidad y con base en estos tres elementos nosotros podemos reseñar el alcance legal que establece el hecho jurídico con apariencia de delito para que incluso si estamos ante un hecho de los que no son considerados graves, nosotros podamos suspenderlo, irnos a un acuerdo probatorio o acudir a algún criterio de oportunidad. Es decir, de esta manera tú puedes empezar a practicar litigio estratégico que a veces se piensa que por ser un delito pequeño no es trascendental. Y sin embargo, por ejemplo, tenemos el caso de los 43 de Ayotzinapa, en donde de un caso que fue muy grande, no se practicó litigio estratégico. Entonces, al no practicarse el litigio estratégico, se pierde el hecho en el devenir del tiempo. ¿Por qué es importante el enfoque, colegas? Porque estamos ante una circunstancia de conflicto. No hay que perder de vista esto. El conflicto es entre las partes con la realidad y con la autoridad. Fíjense que aquí hay un tema interesante. Se piensa que las partes únicamente es Ministerio Público, asesor jurídico, la víctima, el imputado, defensor público o defensor privado, y ya. Pero no es así. A mí me encantaría, y de hecho, bueno, estamos haciendo diseño para tener, para todos aquellos que vayan egresando de la carrera de Derecho y quieran postular en el ámbito penal, estamos diseñando un curso que le llamamos terapia de choque. Terapia de choque es con el propósito de invitar a todos aquellos que quieran postular en el ámbito penal a que se enfrenten a la realidad, a que hagan un escrito, a que hagan una promoción, a que busquen un derecho, una petición de copias y les acompañamos. Hemos podido acompañar a becarios a que ellos sientan en el ejercicio profesional el impacto de la realidad. El impacto de la realidad no es el impacto de la dogmática penal, no es el impacto de lo que se vive en el salón de clases, es el impacto de una realidad en donde existe una tradición recalcitrante de menosprecio por lo que es el valor de servir. Incluso en aquellos órganos de impartición de justicia, lamentablemente aquí en la Ciudad de México es muy visible el tufo de superioridad. Cuando el togado, llámesele juez, no está ahí con el propósito de ser superior, está con el propósito de servir. Y entonces es donde nosotros a través de la terapia de choque decimos, bueno, por eso es muy importante practicar litigio estratégico, porque si tú practicas litigio estratégico y tú ya conoces cuál es el derecho fundamental que no puede ser sustraído, que puedes invocar nulidad, que puedes invocar un amparo, entonces no tienes por qué contender. Y esta parte es una parte de la realidad. La realidad es también esas detenciones ilegales, esas retenciones que se ven de manera cotidiana y que abundan los videos en redes sociales, en donde los órganos de vigilancia, que en este caso es policía judicial o policía auxiliar, detienen arbitrariamente a una persona. Entonces, ¿cómo se puede practicar litigio estratégico ante este tipo de circunstancias? Que no siendo menores, hay casos en donde a veces las personas desaparecen o a veces las personas terminan siendo vinculadas por un delito que no cometieron. Entonces, dijera por ahí mi esposa, bueno, eso genera como asombro, pero al mismo tiempo terror. Terror porque cualquier ciudadano puede vivir esa circunstancia. Y para evitar eso, es necesario practicar litigio estratégico. Litigio estratégico nos permite a nosotros, como abogados litigantes, tener certeza, tener control, incluso de nuestras emociones. La gestión emocional siempre nos involucra como parte en el conflicto cuando estamos en el sistema adversarial. Si tú, como abogado litigante, no tienes dominio,
no tienes dominio de la palabra, no tienes dominio de la emoción, no tienes control en la inteligencia emocional, pues te van a prender la mecha bien rápido. Y una de las formas en la que tú puedes generar certeza y además profesionalismo en tu labor es cuando tú te metes dentro de un circulito llamado la esfera jurídica del gobernado y empiezas a practicar litigio estratégico. El arte de la guerra es uno de los libros que son la base del litigio estratégico y yo lo recomiendo ampliamente, el arte de la guerra, porque en él contiene 13 máximas, de las cuales nosotros hemos sacado únicamente 5, en relación al tiempo, en relación a la disciplina, en relación a la administración, en relación a conocer las partes, a conocer al enemigo. Eso es muy importante. El arte de la guerra tiene una máxima y es un lenguaje oculto, el conocimiento del enemigo. El enemigo en el derecho penal. Es un menosprecio al sentido común pensar que tratándose de delincuencia organizada, tratándose de esos delitos lesivos y que rasgan profundamente el tejido social, esas normas se le pueden aplicar a cualquiera. Y aquí tenemos una circunstancia que es importante. Si mediante una condena se realiza un acto de señalamiento a una persona porque así lo dice la ley, no reconocer a esta persona porque ha cambiado su aspecto al cambiar de color de la ropa o porque ha cambiado su comportamiento especialmente por la norma, porque ahora de ser ciudadano, ahora es imputado, nos coloca en una posición de asimilar cuál es el fundamento de las cosas, ¿sí? Para todos aquellos que somos abogados penalistas y defendemos a los imputados, es importante que ustedes aprendan esta formulación. Si te conoces y conoces a tu enemigo, entonces no vas a correr ningún tipo de peligro. Entiéndase por enemigo el adversario, ¿no? Este que va a tener una defensa siempre activa y en la cual tú puedes generar una defensa pasiva, únicamente reseñando que no va a cubrir todos aquellos elementos que están reseñados en la ley, o tú puedes asumir una defensa activa, haciendo investigación independiente, aportando tus medios, tus órganos de prueba para que tú puedas demostrar que en efecto esta persona no puede ser colocada en una circunstancia de exclusión. Si tú haces litigio estratégico y tú conoces la circunstancia, tú conoces los mecanismos de ley, entonces tú no vas a correr peligro, porque no vas a estar postulando con algo que tú no conozcas. Vas a estar postulando con la certeza de avanzar con un pie siempre dentro del círculo de los derechos fundamentales. Si no conoces al asesor jurídico, si no conoces incluso al defensor público, si no conoces a la fiscalía, si no conoces al juez, entonces, pues tú vas en desventaja. Pero digamos que conocerlo no se refiere a que lo conozcas en términos personales, aunque de cierto, pues podrías hacerlo, porque se encuentran sus perfiles como servidores públicos en las plataformas. No, me refiero a que tú conozcas su función y su atribución para que tú les puedas dar la soberana recusación. Porque hoy por hoy existen abogados postulantes que no tienen conocimiento de, bueno, ¿qué es lo que puedes hacer cuando un juez no te permite ejercer un derecho? ¿Qué es lo que puedes hacer cuando un juez no te quiere dar un plazo, cuando no te quiere dar una prerrogativa que está señalada en la Constitución, en el Código Nacional de Procedimientos? Si tú no lo conoces, entonces, ¿cómo vas a lograr hacer una gestión? Fíjense, nuestro programa integrador pone en práctica la planeación estratégica siempre tomando en consideración que la estrategia tiene un inicio y un fin. Y ese inicio es en la ley y ese fin es para el cliente y un tiempo. La parte del tiempo es un tema muy interesante porque el tiempo viene de una palabra inglesa. La palabra inglesa es timing, el timing. El timing es el momento. Tienes que saber decir una cosa a tiempo, a momento. Es decir, tienes que saber argumentar con ella. Si tú no sabes decir las cosas de cierta manera, por las razones indicadas en el momento indicado, no estás ocupando el tema a tiempo. Y esto es litigio estratégico.
Esto es algo que cotidianamente lo tienes que meter a tu sistema. Si tú eres un abogado litigante en el área penal, es necesario, es imprescindible. No conozco yo otras áreas, pero como es un modelo de gestión humana, pues me imagino que se puede adaptar, ¿verdad? Estrategias de defensa, las hay muchas. La estrategia activa, la estrategia pasiva y la estrategia mixta. Pero cuando tú tienes una estrategia de litigación propia, tú tienes que llegar a una estrategia de defensa siempre con tu modelo previamente antes de asumir si va a ser pasiva o si va a ser activa o si va a ser mixta. Si tú no tienes un modelo de gestión de tus recursos legales, entonces de nada sirve que tú tengas una estrategia de defensa de las que están reseñadas en el Código Nacional de Procedimiento. Pero ojo, ojo, esto es únicamente a nivel externo. A nivel interno, como abogado litigante, tú tienes que saber cuáles son tus fortalezas como abogado litigante. Ante qué amenazas tú te vas a ver en el escenario adversarial y cuáles son las debilidades que tú necesitas fortalecer para que tú puedas estar cierto, seguro de poder demandar la aplicación o la inaplicación de una norma. Si tú planificas un caso sin prisas, si tú estableces un cálculo legal, entonces tú vas a poder diseñar un plan de acción. El problema aquí que tenemos los abogados litigantes es que se nos da todo por siempre tener todo el cúmulo de información sin tener procesos de gestión. Nosotros tenemos una forma de cómo atraer los clientes, tenemos una forma de cómo seleccionar los clientes, tenemos una forma de cómo hacer análisis legal del caso, tenemos una forma de cómo hacer análisis extralegal de las circunstancias y todo, absolutamente todo, tiene su tiempo. Por eso es muy importante. Ojo, ya los esquemas viejitos, estos esquemas en los que como abogado litigante te ibas de juzgado a buscar el cliente, con esta nueva realidad que se vive a través del escenario de la contingencia COVID, ha cambiado, abogado. Y tú sigues practicando los mismos modelos de gestión que se practicaban hace 20, 30 años. Es necesario que tú planifiques un caso, pero desde las nuevas realidades. Un caso, los casos tienen prisa siempre en el estrado. Fuera del estrado no tienen por qué tener prisa. Tienen que tener gestión. Y gestión es practicar litigio estratégico. A nivel personal, como abogado, tienes que tener un autoconocimiento de tus fortalezas, de tus debilidades, de los principios del negocio, porque además esto es un negocio. Esto es un negocio. Es cierto, existe el valor de la justicia, es cierto, existe el valor de la libertad, el valor de las bondades y de las virtudes humanas, pero si tú no tienes habilidades a nivel personal como abogado, entonces no estás practicando litigio estratégico. Eso es muy importante. La oportunidad de ver la libertad siempre se va a basar en función de los principios. Tenemos nosotros una máxima: triunfa en tus principios y encuentra la felicidad. El problema es que a veces los principios, al menos en el sistema adversarial, que son 5, inmediación, concentración, continuidad, publicidad y contradicción, ni siquiera los conoces. Y si no los conoces, no sabes cómo eficientarlos ya en la práctica. Y si no sabes eficientarlos en la práctica, entonces cómo desarrollar una táctica. Es importante esto. La oportunidad de ver la libertad es un juego, el juego de la libertad. Pero no hay que verlo en esta idea de como se veía anteriormente los juegos, que el modo experto y el modo tonto. No, hay que ver la libertad como un juego en modo experto. El valor de la libertad es tan grande y es tan bonito y es tan amplio que a veces se menosprecia por la realidad que se desarrolla en el escenario adversarial. Yo lo pienso y lo digo así de manera contundente. Procuro prepararme cuando voy a mis casos. O sea, procuro a más. A veces hasta voy con 2, 3 horas de sueño y repaso para un momento de 3 minutos, para un momento el más importante en el que tengo que modular la voz, el más importante en el que tengo que dejar claro que tengo el carácter para defender un derecho. Entonces, esta es la oportunidad
que tú te das de ver la libertad, pero desde tus principios, desde tus tácticas y desde tus técnicas que puedes ir implementando en el día a día. ¿Cuáles serían las variables que pueden existir en litigio estratégico en materia de derecho fundamental? Siempre serán dos. Tú tienes que develar y tienes que exponer. En el momento que develas es cuando estás en la intimidad, la carpeta y tú, el estudio y tú, lo comprendes y entonces tú analizas patrones de conducta que son ilegales. Estos patrones de conducta siempre están enquistados ahí en la estructura del gobierno. Siempre. En la función del policía, en la función del Ministerio Público, en la función del perito. Siempre están ahí. Evidentemente, en un equilibrio de partes, esto es injusto y entiéndase por justo, es que exista esta parte de la verdad, entendida como le dijera Tarufo, ¿no? Del apego de lo que es un tiempo al desarrollo fáctico. Es decir, si nosotros tomamos en consideración esta verdad es una simulación. Entonces, nosotros como abogados litigantes tenemos que promover que estas deficiencias o que esta falta de protección que existe en los reclamos ya no, o sea, no se siga perpetuando. Develar y exponer. Esas serían las grandes variables que en consultoría penal siempre ocupamos a través de nuestra fórmula X igual a Y, donde X va a ser lo que nosotros vamos a develar y Y todas las circunstancias que nos van a permitir exponer todo lo que nosotros vamos a encontrar en el desarrollo de un procedimiento penal. Develar y exponer también nos coloca en el punto de las políticas públicas que contradicen estos estándares internacionales. Ya sea porque fueron mal diseñadas, ya sea porque no se pueden aplicar en la realidad, ya sea porque afectan derechos humanos. Es importante que como abogado litigante, pues tengas sueños de querer impactar en el sistema jurídico. Evidentemente hay casos, como les decía, hay casos que son delitos pequeños, pero hay delitos grandes que incluso hoy en nuestros días se siguen fabricando y es lamentable esa circunstancia. ¿Cuál sería el impacto en la litis cotidiana? Si tú tienes un objetivo y ese objetivo tú lo logras alcanzar, entonces tú vas a ver la solución de una controversia, pero más allá del estrado, más allá del escenario del derecho. Por eso es importante que para que tú puedas exigir que se respete un derecho, tú tienes que estar bien metido con tu estrategia de litigio. Bien metido, o sea, no la debes de perder de vista, debes de aprender a objetivar. Nosotros tenemos otra máxima, la ley objetivo. Tú no puedes llegar a un lugar que no conoces, como no puedes regresar a un lugar donde nunca has estado. Y esto inicia con la determinación de cuál fue el derecho fundamental que le fue transgredido o que le fue sustraído a una persona. ¿Cuál sería el modelo que nosotros recomendamos? El que proporciona nuestro instituto, en donde el abogado postulante siempre se orientará a saber hacer. A saber hacer. Esto es importante. Si tú tienes toda una serie de conocimientos, me están haciendo por aquí un comentario, ¿aún sigue la ponencia? Sí, 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 sí. No la ven, ¿no la ve, maestra? Claro que sí, maestro. Claro que sí, aquí está. Ok, es que me mandaron por acá un mensajito que sí, aún sigue la ponencia. Claro Ok, que sí, ahorita les perfecto. contestamos. Muchas gracias. Ok, ¿cuál sería el modelo recomendado? El que nosotros estamos practicando. En donde nosotros les decimos, si ustedes quieren saber ser, necesitan saber hacer. Necesitan saber comunicar su teoría de casos, saber comunicar su teoría del delito, saber comunicar todos aquellos hábitos, virtudes y valores que tienen como abogados litigantes y que están detrás de ustedes impulsando su gestión. Eso es muy importante. Y no tener esta zozobra que impone el escenario adversarial. El escenario adversarial te impone miedo, te impone ansiedad, te impone zozobra,
pero porque no estás consciente del derecho que tú debes de postular. Nosotros proponemos varias iniciativas legales. A esto que llamamos iniciativas es como motivaciones. Motivaciones para que tú puedas empezar a practicar litigio estratégico. Primero, planifica tu objetivo legal. Y tu objetivo legal no es otra cosa a que tú aprendas a desmenuzar el hecho fáctico. Porque el hecho fáctico con apariencia de delito tiene proposiciones relevantes que se van a adaptar a tus hipótesis fácticas que están contenidas en una norma que tiene 3 características, las características normativas, objetivas y subjetivas. Entonces, de esa manera, tú vas a llevar ya la certeza de lo que vas a enfrentarte en estrado. Ya agotaste las normas de derecho internacional, ya viste que existe jurisprudencia, jurisprudencia a favor, jurisprudencia en contra, entonces ya agotaste los recursos extralegales. Uno de ellos, y muy importante, es incluso la actitud que asumes para poder demandar la aplicación de un derecho. Los aprendizajes que te van dejando en la secuela, el caso y la visualización que tú objetivamente debes de ir aprendiendo a gestionar en el día a día. Eso es importantísimo, colegas. Existen 3 grandes áreas de dominio. Una de ellas es la intervención en el juicio oral con estrategias legales. Llevas estrategias legales, la intervención va a ser efectiva. La gestión de los argumentos en el desarrollo del juicio. Si tú no sabes pedir en el momento preciso por las razones precisas, entonces la tercera área de dominio se va a ir hacia abajo. Las capacidades expresivas que te da la posibilidad de estar generando la técnica de litigio se va a ir hacia atrás. Y entonces estas 3 grandes áreas de dominio nos colocan nuevamente en el mismo escenario. Saber, saber hacer, para saber ser un abogado postulante. En el juicio adversarial no hay que perder de vista esto. Es muy importante. Para poder generar litigio estratégico, tú tienes que saber que existe el sistema adversarial por 3 motivos. Uno de ellos, la apariencia de delito lo hizo. Y si lo hizo, entonces, ¿tú qué vas a postular? ¿Qué postulas de manera estratégica? Ah, bueno, hay que ver si lo hizo con las agravantes. Hay que ver si lo hizo y existe alguna excluyente. Hay que ver si lo hizo y existe alguna salida alterna. Hay que ver si lo hizo y existe alguna suspensión. Ah, no lo hizo. Si no lo hizo, entonces lo que hay que buscar es la protección, que no la presunción. La presunción es una prerrogativa viejísima. La protección es una nueva prerrogativa que protege al imputado antes, durante y después de una sentencia. Por eso es que vemos actualmente en los medios de comunicación que señalan a una persona y trae una barrita aquí en los ojos porque lo está protegiendo el principio de protección de inocencia. Ahora bien, si ante el cúmulo de medios de prueba que tiene el órgano de procuración, tú adviertes por el estudio que no fueron así los hechos, o que existen suficientes pruebas que son contrarias a las que está presentando el órgano de procuración, entonces lo que tú te orientarías a generar sería la duda razonable. Es decir, entonces, lo que tú tendrías que hacer en litigio estratégico como parte es buscar que el delito no quede impune, que los daños se reparen, que se esclarezcan los hechos. Porque víctimas, imputados, juez, encargado de sala, público, policía procesal, todos somos dignos. Y por lo tanto, si todos somos dignos, todos deberíamos de perseguir el mismo fin, que es la procuración de justicia. Entre las partes, esto es lo que se demanda, colegas, el proceso de comunicarse para dirimir la controversia. El proceso de comunicarse, de acuerdo, yo les di una plática de neurociencia hace unos días y yo les decía, el 70% de lo que se transmite sin decir algo, únicamente con la imagen verbal. Y no estamos en el día de sentirnos orgullosos de que siguen existiendo todavía en algunas partes de la República Mexicana, en algunas partes del sistema tradicional, esos escenarios en donde el imputado no está presente en el estrado, en un desequilibrio procesal patente,
en donde no se puede comunicar. Y además, o sea, esta parte de comunicar es una aporía, es un dilema irresoluble en donde si tú practicas litigio estratégico, les comento de uno de los últimos casos en donde pudimos encontrar una solución, una suspensión condicional por un delito de abuso sexual, y a través de técnicas de persuasión nos acercamos con la doliente, que fue la víctima del delito, y me dijo, yo no sé qué es lo que va a suceder, mi hija está muy asustada, mi hija está asistiendo al psicólogo, y yo no sé qué es lo que va a suceder, tengo mucho miedo. Y yo le dije, bueno, lo que va a suceder es que vamos a ir a un juicio y se va a perpetuar esta circunstancia. Mire, yo entiendo su sentir, entiendo que usted se sienta con esta zozobra, entiendo que esta circunstancia haya sucedido. En la plática que he tenido con mi representado, él asume la responsabilidad y quiere ofrecerle una disculpa pública, quiere repararle el daño y quiere además comprometerse a no molestarla a usted. Y me dice, déjeme platicarlo con el Ministerio Público, a ver qué me dice. Propuse en una suspensión condicional un tiempo de vigilancia en el órgano de medidas cautelares por 6 meses, y el Ministerio Público dijo, bueno, que sea por 1 año, pero le otorgaron la suspensión en un delito que tiene prisión preventiva oficiosa, un delito de un abuso sexual en contra de una menor. Sin embargo, se encontró una salida. ¿Por qué? Porque pudiste comunicarte con la parte contraria. Pudiste encontrar una forma de cómo transmitir que tú tenías una preocupación por una persona y la otra persona, si se arreglaba de este lado la circunstancia, la otra persona también iba a tener una reparación del daño, que es a lo que se orienta el sistema. Como abogados postulantes, pues parece que es todo lo contrario. En lugar de comunicarnos, nos da miedo de hablar, nos da a veces sorpresa de las respuestas, ¿no? ¿Cuántos ministerios públicos no dicen, pues sí, abogado, se le va a dar el abreviado, pero yo en qué leo? Sí, la sorpresa, ¿no? O aversión porque aquí le llamaba el jefe de gobierno innombrable, ¿no? Innombrable, la puerta giratoria. La puerta giratoria que fue una circunstancia que él creó porque de las cárceles se perpetúa el uso y el abuso de las drogas. La ira de la víctima. Pues, ¿cómo no sentir ira? Pues si están entrando y están saliendo, están entrando y están saliendo. Falta de comunicación. La razonabilidad del derecho y la racionalidad del derecho nos ha llevado a tener un sistema adversarial de principios de primer mundo, pero en la razonabilidad nos falta cultura. Nos falta cultura porque nos da alegría que personas salgan, nos da tristeza que familiares sufran, y todo eso impacta en nuestra gestión si no sabemos desarrollar litigio estratégico. Es importante saber que si tú practicas litigio estratégico vas a tener argumento jurídico. El argumento te va a descubrir. Si tú no tienes argumento, tú no tienes método. Si tú no tienes método, entonces ¿cómo manifiestas tus pensamientos? Si tú no tienes una forma de manifestar tu pensamiento, entonces la igualdad de armas, como en estas peleas de box, empiezan con 10 puntos para MP, 10 puntos para defensa privada, termina el primer round, audiencia inicial, 10 puntos para MP, 9 puntos para para defensa privada, segundo round, control de la legalidad de la detención, otra vez 10 puntos para MP, 9 puntos para defensa, y así. ¿Por qué? Porque no tienes argumentos. Los argumentos que siempre van a estar marcados por la preparación, es una forma de practicar litigio estratégico. El argumento jurídico siempre te va a brindar confianza, te va a quitar el miedo, te va a quitar el temor, te va a permitir que te equivoques en el alegato, sí, cierto, sí, equivócate las veces que quieras, pero diséñalo porque eso va a ser tu seguridad. En el momento de elegir, eso es lo que te va a permitir a ti identificar en dónde tienes que eficientar más la gestión. Unas últimas consideraciones para los postulantes del sistema son estas reflexiones que a título personal he construido desde mi gestión. Litigio estratégico es una herramienta en la que tú puedes empezar a diseñar tus instrumentos, ¿no? Tu pico, tu pala,
tu bolsita para llevarte a los juzgados y a partir de un caso común y corriente, tú puedas practicar litigio estratégico. Les comento cómo lo hacemos en nuestro espacio de consultoría penal. Nosotros tenemos clasificación de los clientes de la siguiente manera. Tenemos clientes que son P, tenemos clientes que son E y clientes que son I. Los clientes P, pues es cliente que de clase media, media alta, cliente que es un empresario, porque nosotros nos dedicamos a dar asesoramiento en cuanto a seguridad en materia de compliance penal, todo lo que es el rubro de prevención de lavado de dinero, canales de confianza, canales de integridad dentro de la empresa para prevenir el acoso, para prevenir la trata, para prevenir la discriminación. Eso lo hacemos, son clientes P, son clientes que tienen un estatus, por ponerlo en términos coloquiales, son clientes que tienen un poder, ¿sale? Tenemos los clientes E, que son los clientes que puede ser un profesionista, que puede ser un comerciante, que puede ser un empleado que gana un salario promedio de profesionista. Estos clientes son clientes estables. Son clientes a los que les decimos, ¿sabes qué? Mira, nosotros necesitamos que nos des el 20% de los honorarios, te vamos a dar la oportunidad de que nos pagues en 12 mensualidades, 24 mensualidades. Sin problema, te domicilio de tarjeta y te vamos haciendo los pagos mensuales. No hay mayor problema y además se les va dando el informe de cómo va el avance de su litigio estratégico, porque les damos un mapa de consultoría penal. Pero el tercero es un cliente trascendental. Es un cliente del que les platico mi última historia. Es un cliente que detuvieron porque andaba borracho. Y como andaba borracho con un compañerito, pues se quedó en la casa de una tía. Y en la casa de una tía, pues como los dos andaban borrachos, se pusieron hasta la jarra y uno escucha que le llama al otro y dice, me quieren matar. Se levanta y jala a una mujer, la jala del cabello y como la jala del cabello la tira, le provoca un esguince de ser unas lesiones simples. Ministerio Público en el cambio de turno las modifica y de ser unas lesiones simples se convierte en una tentativa de feminicidio, sin lesiones clasificadas. Entonces, iniciamos litigio estratégico. Litigio estratégico plantea, pues sabemos que es un delito que está de moda y sabemos que no podemos permitir que por una cuestión de género se ponga o se coloque a una persona en una circunstancia de exclusión. En este caso, la víctima no quiere ya ningún tipo de conflicto con el agresor. Dice, no, ¿sabes qué? Yo sé que estaba borracho, yo ya no quiero nada. Y el Ministerio Público, de manera raposa, manda a hacer un peritaje con la declaración de la víctima y de ahí sacan un dictamen en mecánica de lesiones. Al sacar un dictamen de mecánica de lesiones, entonces esta mecánica de lesiones la ocupan para justificar el acuerdo de retención y lo mandan a juez de control. Llega ante juez de control y pues a mí me toca la segunda audiencia. La audiencia primera la llevó Defensa Pública y la Defensa Pública le dijo, no, tú declara los hechos como fueron, no, tú declara libremente. Y resulta que este juez, al decir que declara libremente, pues entonces no es una declaración con preguntas. Y ya le impide que le hagan preguntas. Y ya no me permite a mí hacer preguntas, yo voy a la segunda audiencia y entonces, pues yo planteo un amparo contra la vinculación, porque a mí me tocó ya en la vinculación. En la vinculación le dan la suspensión, regreso con el órgano de control y le solicito que me modifique la medida cautelar. Me dice, yo no soy órgano que te puede modificar, entonces regreso nuevamente con el juez. Y bueno, estamos con el cliente es un cliente I. El cliente diario se le mandaba el informe, diario se hacía una minuta, diario se colocaba una rayita en la bitácora y con él estábamos haciendo todas las acciones legales que nos permitía nuestros conocimientos hacer, porque sabemos que una persona de características I es una persona que llega a una circunstancia por irresponsable, se sigue comportando como irrespetuoso, es el irreverente y es el que está constantemente interactivo. Nosotros a este tipo de clientes siempre les cobramos el 5% de los honorarios y nos dedicamos a practicar litigio estratégico como una forma de ver de qué manera nuestro pensamiento, en efecto, puede dar resultado.
Y créame, se lo digo por experiencia, tenemos una efectividad entre el 70 y el 80% de casos logrados practicando litigio estratégico. Cuando ustedes empiezan a practicar litigio estratégico, algo que es un caso común y corriente, una simple pretensión, se puede convertir en el caso ideal para transformar el derecho, abogados. Estas son unas últimas consideraciones que les quiero compartir. Sueñen grande, es importante. Aquel abogado que sueña solo sueña. Yo me convertí en miembro de la Asociación Nacional de Abogados de Querétaro con el propósito de expandir, tener más amigos, rebasar el interés que tienen los clientes, promover, cambiar la ley, promover que tenga un impacto en la sociedad. Dentro de los márgenes del sistema de justicia, el valor de la justicia hoy está en crisis. Vivimos una articulitis. Lean el Código Nacional de Procedimientos y dice ahí muy claramente, artículo 397, que las partes son partes técnicas, no tienen por qué invocar el fundamento. Y casi en todos nuestros cursos nosotros no damos fundamentos de derecho. Y casi en todas nuestras técnicas y destrezas decimos, las técnicas, este es el fundamento, pero esto es lo que debes de aplicar para que no te pierdas en el escenario. Eso es muy importante. Soñar en grande es, no ha llegado el día en que los casos de gran trascendencia se velen a la luz de las técnicas y destrezas del litigio, sino que de cierto se velan a la luz de lo que es el dedo, de lo que es la tendencia, de lo que es la política criminal. Y eso es lamentable. Nosotros hemos desarrollado algo que le llamamos el mapa de las buenas prácticas legales. Nosotros hacemos buenas prácticas con las empresas que desarrollan buenas prácticas y eso lo hemos llevado a nuestra gestión. Las buenas prácticas legales implica que para vender, para que tú puedas gestionar el desempeño, para que tú puedas vender el ejercicio profesional, necesitas construir un diseño personal de tu pensamiento, del ejercicio de tus habilidades y de las actitudes. Saber hacer para saber ser. Esto precisa que tú formes un equipo con profesionales que estén orientados igual a las buenas prácticas legales y que hagan sociedad y que se empeñen en querer transformar los esquemas arcaicos, laxos del anterior sistema que siguen enquistados en el nuevo sistema. Esto es un lastre, esto se necesita cambiar. Esto ya no puede seguir. De verdad, estamos viviendo una etapa en la que el régimen de gobierno le llama la 4T, pero la 4T es lamentable que se sigan perpetuando estas circunstancias y estamos ya en el año del 2021. Y entonces, ¿cómo desarrollar un esquema de negocios? Alineándolo siempre a un estándar de desarrollo de análisis, en donde ustedes puedan ocupar la confianza que ustedes se tengan con la transparencia de las acciones que ustedes desarrollen y las estrategias de litigio. En este caso, nosotros desarrollamos estrategias de consultoría penal, siempre tomando en consideración la parte humana. Hoy el derecho necesita humanizarse, ya no estamos en el anterior sistema. Existe algo en el sistema anglosajón, en el sistema americano también, que se llama el fair play. Y hay muchos videos en internet, en YouTube, en Facebook, de un juez que es muy famoso, es un señor viejito, en donde personas que tienen alguna infracción de tránsito, los pasan y le dicen, ¿a qué se dedica usted? No, señor juez, yo soy una persona que me dedico a esta actividad. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que pasó? Ah, pues yo venía y llevaba a mi mamá y mi mamá tiene esta enfermedad, entonces pues me pasé el auto. Y la parábola de Cristo, Eres libre, vete y no vuelvas a pecar. Ay, aquí en México no, aquí en México nosotros seguimos utilizando lo que dice la norma. Es de verdad falaz esta parte de que nosotros vivimos un sistema de derecho en donde las normas, que aquellas normas que no están alineadas a los derechos fundamentales pueden ser modificadas por la autoridad que imparte, que administra justicia.
pues lo tienen en sus facultades, pero de cierto, ¿qué es lo que hacen? Que lo dice la norma y por lo tanto, cuando ellos ocupan la norma, dejan de ver al humano. Nos hace falta cambiar esta cultura, cambiar esta visión es del anterior sistema. Como abogado, ¿cómo asumir el propósito de vender servicios de consultoría? ¿Cómo convertirse en un abogado cierto, seguro y confiable? Pues con buenas prácticas, capacitándose y siempre sacando el miedo. El miedo no es opción, colegas. El miedo no es opción. Si ustedes dicen algo en el juicio y ese algo ustedes lo traen planeado, ustedes lo traen delimitado, ustedes lo han abordado, de verdad, incluso me ha tocado en 2 ocasiones que me han dicho, me hiciste trabajar. Estoy defendiendo un derecho y el derecho es consustancial a la vida. Como especialista, ¿cómo definir la actividad preponderante y mandar un mensaje de confianza a la gente? Pues siempre midiendo. Acuérdense que les dije al inicio, si ustedes no miden, no controlan, y si no controlan, no administran, si no administran, no mejoran, si no mejoran, eventualmente van a fracasar. ¿Y cómo lo van a medir? Pues siempre tomando en consideración la satisfacción que tuvo el cliente de sus servicios. Actualmente ya no te puedes esconder. Lo puedes convencer a la primera, lo puedes convencer a la segunda, pero cuando te toque postular en la audiencia inicial, cuando le tengas que entregar el video, es ahí donde va a ver que no tienes capacidad para poder defender un derecho. Entonces, la transparencia debe de ser uno de los indicadores de que el cliente está satisfecho con los servicios. Tenemos nosotros como instituto el poder de asesorar, de desarrollar nuestra gestión, de generar la confianza difundiendo. Incluso el día de hoy que tengo el honor de poderles compartir esta parte de lo que es litigio estratégico, nuestra visión es humanizar el derecho. Ese es nuestro modelo en el escenario adversarial. Siempre Cárdenas Libre se orienta hacia el valor de la libertad. La libertad es responsabilidad y responsabilidad se compone de 2 palabras, la habilidad de responder. Hoy aquí, saber ser humanizando el derecho es lo que precisa todo abogado postulante, estudiante, para poder generar técnicas y destrezas de litigio. El abogado y su esquema no atiende únicamente ya al esquema abogado-cliente, ¿no? O que le voy a bajar un poquito, ¿no? Tiene que tener un estándar de calidad. Y ese estándar de calidad debe ser transparente. Y ese estándar de calidad, si se publicita en los medios, en las redes sociales, qué mejor. Qué mejor, porque ya actualmente el mundo virtual llegó para quedarse. Buscamos abogados crear profesionales con una visión humanista, comprometidos con esta idea, que es una virtud, el valor de asumir un litigio estratégico con objetivos y nunca navegar a la deriva, porque esto es la realidad y la realidad cambia por las nuevas realidades. Si tú no tomas en consideración que el litigio estratégico es una forma de que tú empieces a visualizar la forma en la que tú estás asumiendo lo que tú de cierto decidiste elegir como práctica profesional, estás perdiendo el tiempo. La crisis pandémica nos quitó esta posibilidad de siempre estar con la corbata, de ahora estar con el cubrebocas y de siempre estar en la calle vendiendo nuestros servicios. Esta realidad virtual nos ha permitido a nosotros allegarnos de esta metodología para compartirla con todos aquellos profesionales y decirles, si tú quieres empezar a transformar esta nueva realidad, tienes que empezar a establecer la piedra angular de tus servicios. Un modelo de gestión técnico que te permita objetivar tus medios de defensa mediante metodología de análisis científico. No pierdas de vista que para todo abogado postulante, saber ser siempre será el sinónimo de saber hacer. Muchas gracias, muy amables, gracias por escucharme. Gracias, maestra. Muchísimas gracias, maestro Miguel Ángel. Tenemos una pregunta de un abogado de nombre Héctor y creo que es el momento para poder hacerla. Dice, ¿cuáles serían las estrategias de litigación si se opta por ejercer una defensa técnica pasiva? ¿Cuáles son las estrategias de litigación? Claro que sí, con todo gusto. Una defensa activa siempre la va a desarrollar el órgano de procuración. Es el que tiene la obligación de acusar. En este caso es Ministerio Público. ¿Sale? Cuando tú adviertes que la forma en la que está acusando Ministerio Público
no reúne los requisitos que te establece la teoría del delito, que es una conducta contraria a derecho, que está señalada en la norma, que es antijurídica, a quien se le puede atribuir un juicio de reproche. Ajá. Entonces, tú puedes ahí advertir que con los elementos con los que va a consignar Ministerio Público no reúnen los requisitos. O reúnes una causa de justificación, por ejemplo, en el caso de la defensa propia, tienes una causa de justificación, o existe una excluyente de responsabilidad, por ejemplo, en el robo de famélico. Sí robé, ¿por qué? Porque tenía hambre, ¿sí? O una causa de atipicidad, por ejemplo, tratándose de un robo. Llevamos un caso hace unos meses en donde una persona que es un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tiene un segundo trabajo y ese segundo trabajo es de fletes y mudanzas. Lo contratan para ir a recoger unos congeladores en un Walmart y él entra por estacionamiento y en el estacionamiento le agarran y le dejan los dos frigobares gigantes, ¿no? Y entonces él los empieza a subir y le dejan el ticket y entonces ya en el momento de salir, pues él le piden el ticket y entrega el ticket. Y entonces el policía le pone la pistolita y pues no brinca el ticket, Él no sacó los refrigeradores. Entonces en ese momento le llaman a toda la policía, llega la policía, lo detienen, lo presentan por robo. Entonces yo en audiencia inicial, yo advierto que no se reúnen los requisitos de un robo, sino que de cierto él tenía un documento que era un documento falso. Y entonces al ser un documento falso se da una causa de atipicidad, que sería otro delito. No sería ese delito por el que le está imputando el Ministerio Público, que sería un robo. Entonces esas son las tres razones. En el caso del Distrito Federal, lo puede usted buscar en el código de su entidad, las causas de exclusión del delito. Aquí en el Distrito Federal están en el 9º, que es la causa de justificación, una excluyente de responsabilidad o una causa de atipicidad. Eso es lo que te permite generar una defensa pasiva. Y hay otro tipo de defensa que es la defensa activa-pasiva o pasiva-activa, que eso dependiendo de los elementos que presente el órgano de procuración, tú vas a asumir una estrategia de defensa. Muchas gracias, maestro. Héctor está aquí con nosotros. No sé si él quiera hacer uso de la voz o si ya le fue aclarada su pregunta. Ok, yo creo que sí. Sí, maestro, nos tocó un tema bien importante que precisamente una situación emocional cuando nos presentamos ante precisamente a una audiencia. De manera personal, yo no soy penalista, sin embargo, precisamente sí, la situación emocional en la que lleguemos a cualquier desahogo de cualquier prueba es bien importante porque no nos puede invadir, por ejemplo, situaciones de arrebatos o de impulsos. Precisamente ahí radica la gran importancia también de lo que también usted nos hace mucha recomendación del prepararnos. No llegar ahí de aquí llegué y ya vi la carpeta o aquí llegué y ya vi el expediente. No, hay que prepararnos y ver las probables preguntas porque generalmente en el desahogo de la prueba nunca van a ser las preguntas que uno pensó, ¿verdad? Y entonces sí estar atentos precisamente a esta cuestión que también nos dice la habilidad de responder. Entonces, qué interesante y qué buena recomendación nos hace. Le comparto, maestro, que precisamente de la Asociación Nacional de Abogados por Querétaro nos recibió la Ombudsperson, la presidenta de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos acá en Querétaro, y un punto que resaltamos fue que en esta asociación hay un comisionado especial para precisamente los derechos humanos, porque precisamente luego nosotros decimos, las leyes son frías, no entienden de sentimientos. Pero ¿qué pasa entonces ahora con los derechos humanos? Y nos felicitó de que precisamente tengamos esta comisión e invitamos a todos los que están aquí a que nos sigan en las redes o nos sigan en el Facebook, porque sí, llevar las cuestiones muy importantes de derechos humanos y principalmente que los abogados
que están postulando y que pertenecen a la Asociación Nacional de Abogados por Querétaro se conduzcan con ética. Y esa ética de la mano con el profesionalismo. Así es. ¿Alguien tiene, sí, maestro, adelante? Muchas gracias. Fíjese que yo soy un postulante de quitar como viejas prácticas, quitar viejos conceptos. Esta idea de que la ley es cuadrada, de que los abogados somos cuadrados, eso es del anterior sistema. Ajá. Lamentablemente del anterior sistema se nos quedaron operadores jurídicos en el nuevo sistema. Por eso yo hablaba del fair play, porque en un sistema acusatorio no se tiene que privilegiar la norma, se tiene que privilegiar a la persona, y siempre, y si queremos privilegiar la norma, nosotros perdemos de vista los principios. El principio pro homine, pro persona, pro convencionalidad, la interpretación conforme, ya, o sea, ya no estamos en ese tiempo de dejar de ver a la persona. La persona se debe de poner en el centro porque el artículo primero constitucional nos habla de la condición. Era lamentable, por ejemplo, en una audiencia que tuve hace unos días, yo hablaba con un juez y yo le decía a su señoría, se está violando el principio de la condición. La teoría de la condición establece que se tiene que tratar a las partes iguales. Y él me hablaba de la teoría de las condiciones. Le digo, no, su señoría, la teoría de la condición es una teoría de derecho humano, en la que por una circunstancia de exclusión de un derecho humano se debe de dar pie a la teoría de el fruto del árbol envenenado. Se debe de excluir ese medio de prueba. Y dice, bueno, eso me lo hubiera dicho. No, pues eso léalo. Sí, no, de repente luego llegamos al desahogo de la prueba queriéndoles regalar un curso, ¿verdad? A los mismos juzgadores. ¿Alguien tiene alguna manifestación, alguna pregunta que hacerle al maestro? Buena, muchas gracias. Le damos en este momento, Guillermo Martínez, adelante, tiene el uso de la voz. Gracias, buenas noches. Profesor, una pregunta que siempre me ha invadido. Cuando de repente nosotros estamos en la audiencia y nos imponen a nosotros en ese momento y el juez nos da media hora, 20 minutos, 15, para poder revisar lo que es en ese momento la carpeta, ¿qué es lo que en esencia tenemos que revisar en ese momento, doctor Miguel Ángel, para poder empezar a hacer una defensa adecuada con tan poco tiempo? Ya que no hay capacidad, no hay tiempo de poder revisar toda la carpeta. Muchas gracias. Si se encuentra usted en audiencia inicial, la audiencia inicial inicia con el control de la legalidad de la detención. Entonces tendríamos que ir al documento que nos dice cómo fue detenido, que es el acuerdo de retención. El acuerdo de retención nos dice cómo fue detenido y el informe policial homologado. Para que tú lleves una ventaja táctica, aviéntate el protocolo del primer respondiente. El protocolo del primer respondiente te dice cómo una autoridad debe de desarrollar su función. Entonces, cuando tú tienes ahí el protocolo también del informe policial homologado, también existe el protocolo. Entonces, tú ahí puedes advertir la forma en la que se le dio el trato, ¿sale? Siempre tienes que apegarte a una cuestión de trato. Entonces, son esos los dos documentos. El informe policial homologado, que te dice a qué hora lo retuvieron, y el acuerdo de retención. El acuerdo de retención con el que te ponen en audiencia inicial. Si tú no has logrado hablar con el imputado, si tú no has tenido la primera impresión de cómo se dio el hecho, entonces lo que tú tienes que invocar es nulidad de acto procedimental. Artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos, que te establece que todas aquellas acciones que sean contrarias a derechos fundamentales deben de ser declaradas nulas. Es decir, si no te han permitido hablar con él, si no te han permitido establecer una estrategia, entonces no convalides su acto de que te doy media hora. Es tranquilo, yo tengo mi derecho fundamental a entrevistarme con él y sin prisas, ¿no? O sea, no me tienes por qué condicionar el derecho de defensa a una cierta temporalidad. Eso es en audiencia inicial. Si ya en audiencia inicial, por ejemplo, te tocó una segunda audiencia o una tercera audiencia,
la formulación de la imputación, ahí te dice cómo ya quedó establecido el hecho. El hecho que ya queda, como dicen los abogados aquí en la ciudad, queda escrito en piedra, se puede modificar el delito, pero no el hecho. Y el hecho ya te establece a ti una garantía de que ya no va a modificarse. Entonces, en la formulación, tú vas a poder encontrar esta parte. Normalmente se verbaliza, pero existe en el escrito de formulación que te da el Ministerio Público. Ahora bien, si tú ya estás en audiencia intermedia, el documento que te permite saber cuál es el estatus que tiene una persona que está vinculada ya a proceso y que ya va a la audiencia intermedia es el escrito de acusación. En el escrito de acusación ya ahí viene todo el hecho, viene todas las consideraciones de derecho, vienen todos los medios de prueba con los que te va a imputar, en este caso el Ministerio Público, y viene alguna posible salida alterna, alguna suspensión, algún criterio de oportunidad, te lo dice ahí, y si no está pegado al 335 del Código Nacional de Procedimientos, entonces tú también puedes solicitar una audiencia de aclaración, una audiencia de sobreseimiento, o puedes solicitar una audiencia de revisión de medida cautelar si tú adviertes que el delito no es un delito grave. Si tú ya estás en juicio, el documento que te permite saber cómo está en este caso ya es tu imputado, es el auto de apertura a juicio. El auto de apertura a juicio es el que te va a permitir a ti saber cuáles fueron las pruebas que fueron admitidas y excluidas en el debate que existió en audiencia intermedia, que son dos etapas, la etapa escrita y la etapa oral. Cuando se hace el escrito de apertura a juicio, ya ahí ya viene condensado cuáles fueron las que se admitieron, cuáles fueron las que se excluyeron. Entonces, con estos tres grandes documentos, el acuerdo de retención, el escrito de acusación y el auto de apertura a juicio, tú ya puedes desarrollar un juicio o puedes solicitar alguna de las audiencias que existen para que pueda encontrar alguno de los medios alternativos de solución de controversias. En el caso de delitos no graves, en el caso de delitos graves, pues es para que empieces a hacer planeación estratégica y tú empieces a ver cómo fueron los hechos, cómo se develó el procedimiento y tú puedas plantear si adviertes alguna violación a derecho fundamental, una audiencia solicitando la nulidad de actos procedimentales. Muchísimas gracias, profesor. Gracias. A la orden. Definitivamente oro molido. Yo creo que el licenciado Guillermo Martínez estuviera bastante más completo si usted, maestro, le pudiera proporcionar su correo electrónico o donde poderlo contactar. Claro que sí, con todo gusto. Y es más, le hago una cordial invitación. El 18 de diciembre tenemos nuestro primer congreso. Gracias. En el que su servidor va a dar una cátedra de técnicas de destrezas aplicadas a estrategias de litigio, pero en relación a práctica forense por peritos. ¿Cuáles son los peritos que te pueden servir, por ejemplo, para delitos en particular? Para delitos de robo, de violación, de secuestro, de delincuencia organizada. ¿Qué tipo de peritajes son los acordes? Vamos a tener este primer congreso en el Hotel Fontana aquí en la Ciudad de México. Y bueno, mi número telefónico es 561291-7954 y mi correo electrónico es servicioslegales@cardenaslibre.com y la página cardenaslibre.com. Estamos en internet, en Facebook como Miguel Ángel Cárdenas, a sus órdenes. Y bueno, nosotros damos cursos gratuitos una vez a la semana. Estamos también en Radio Yus los días jueves, compartimos nuestro programa de Saber Ser, Humanizando el Derecho, y también compartimos seminarios de técnicas y destrezas. Ahorita estamos por terminar ya nuestra 8ª generación de ABC de litigación penal con sus respectivas medidas de contingencia sanitaria. Muchas gracias, maestro. Un favor, ¿poder repetir nada más su teléfono? 56-1291-7954, aquí en la Ciudad de México. Gracias. Gracias. El maestro Miguel Ángel Cárdenas es precisamente un asociado distinguido y cuando él nos lo solicita, con mucho gusto en todas nuestras redes, también hacemos difusión de los programas académicos que él tiene
precisamente por lo mismo, por ser un asociado distinguido. Y si no tiene alguna otra pregunta, licenciado Guillermo Martínez. No, muy amable, licenciada Maribel, gracias. Muchas gracias. Sí, entonces le damos el uso de la voz al licenciado Marco Arturo Villegas. Sí, buenas noches. Sí, aquí escuchaba con interés. Yo puedo diferir la audiencia inicial, no hablando de detención porque hay términos fatales, pero por ejemplo, la audiencia inicial, si me designan a mí y me entregan una carpeta abundante, o aunque no sea abundante, si me la dan precisamente antes, o el Ministerio Público se niega a entregarme la carpeta, la solicitud al juez de control es que nos dé una prórroga prudente para efecto de imponernos de ella, porque si no, sí incurriríamos en a lo mejor una defensa inadecuada o deficiente. ¿Qué considera usted y cuál sería el momento oportuno para pedírselo al juez, verdad, en la audiencia inicial? En la audiencia inicial, el Código Nacional de Procedimientos establece que se puede diferir la audiencia por 10 días. Por 10 días. Entonces, ese es un alegato. Usted no está impuesto de autos a efecto de no vulnerar el derecho fundamental de, en este caso, el detenido, el imputado. Es un derecho fundamental de él y es una obligación de usted hacérselo del conocimiento de la autoridad. Si por ejemplo la autoridad no le quiere a usted dar la oportunidad, acuérdese que yo le comenté, el litigio estratégico no es para órganos de impartición. Litigio estratégico siempre se debe de pensar en el órgano de amparo, porque el órgano de amparo es el que va a obligar al órgano de impartición. Entonces usted no tiene que contender, es simplemente no aceptar esa circunstancia. Normalmente no comparto la determinación, señoría, en este momento que hago de manifiesto que acudiré a los recursos legales que proceden. Y ya, o sea, no tiene por qué aplicar mayor circunstancia. El Código Nacional de Procedimientos establece que en la audiencia inicial, cuando se trate de cambio de abogado, usted tiene el derecho a tener 10 días. Sí, gracias. Aquí me surge otra. En relación a detenidos que hace rato mencionaba, yo estoy en sede ministerial y tengo un testigo afuera de la fiscalía que por alguna circunstancia me está dando datos importantes que benefician a mi detenido y a veces pues, el Ministerio Público mágicamente puede cambiar la declaración. Yo soy defensor. ¿Puedo levantar la entrevista? Esto en virtud de que me convierto en órgano de prueba. Entonces, ¿puedo hacerla o necesariamente tiene que ser un tercero? O yo la puedo entregar al juez. ¿Qué argumento yo utilizaría en caso de que me indicaran una nulidad? Porque acuérdense que si convalidamos actos procesales, son válidos de acuerdo al 97, creo 97 o 100, 99 del Código Nacional. Mi pregunta en concreto es, yo como defensor, ¿puedo llevar a cabo ahí las entrevistas afuera de sede ministerial para efecto de presentársela al propio Ministerio Público que por tiempo, que por otra circunstancia, o que él pueda manipularlas en su momento procesal oportuno, más en aspecto de detención de flagrancia, maestro? ¿Sí se quedó entendida la pregunta, maestro? Sí. Que si yo puedo realizar como defensor esa entrevista, o necesariamente a las 3 de la mañana no voy a encontrar un abogado, ¿verdad? Entonces, sí puedo realizar la entrevista y dársela al Ministerio Público para que la agregue a la carpeta. Sí, es muy común que lo que hace el órgano de procuración es que la desestima o él está desarrollando su cuadro, está desarrollando su puesta a disposición y obviamente pues ya no quiere integrar otros datos que de integrarlos le darían el sobreseimiento para que ya no lo presente ante juez de control. Pero usted tiene todo el derecho de hacer sus entrevistas y depende, yo le diría aquí, depende de qué tipo de delito es. Si es un delito grave, yo le sugeriría mejor llevarlo ante juez de control, porque ante juez de control, una vez que le den la oportunidad de declarar, se abre el término constitucional en donde si usted tiene órganos de prueba, usted los puede presentar
y los puede sentar, y los puede interrogar y puede incorporar todos aquellos medios de prueba, datos de prueba, incluso periciales que usted tenga, conforme a las reglas de juicio, pero en audiencia inicial. Si, por ejemplo, es un delito grave, supongamos es un delito de violación, y usted tiene un peritaje que por su especial trascendencia permitiría que su defendido pueda obtener la libertad, entonces, ¿para qué se lo entrega al MP? El MP en lógica va a consignar, entonces mejor lléveselo ante juez de control y en la duplicidad del término constitucional usted presenta sus medios de prueba y ahí realiza sus técnicas de interrogatorio e incorpora el dictamen. Sí, gracias, muy amable, ya te he entendido. A la orden. Muchas gracias, licenciado Marco Antonio. Es también un compañero asociado, radicando en la ciudad de Irapuato. Todos somos compañeros. Y bueno, en este momento, ¿algo más que manifestar, licenciado Guillermo? Sí, nada más una sugerencia, licenciada Maribel, licenciada Miguel Ángel. Ojalá se pudiera organizar una conferencia como la de ahorita, pero sobre las diligencias que se podrían hacer o que se deben de hacer, licenciado Miguel Ángel, en las primeras 48 horas en la agencia del Ministerio Público. Hay una escasez, todos nos hablan a partir de la audiencia inicial para adelante, pero decir, oye, ¿qué pasa cuando el cliente me habla? ¿Sabes qué? Mi hijo, mi hermano o él está detenido. ¿Qué hacer cuando llegamos? Cuando el Ministerio Público no nos deja pasar a verlo, cuando el Ministerio Público no nos quiere dar acceso a la carpeta, cuando no nos quiere hacer nada, ¿sí? O cuando me pasó en una ocasión, salen a decirle a la familia, ¿no? ¿Sabes qué? El abogado te está complicando todo. ¿Cuánto te va a cobrar el abogado? No, pues 10,000 pesos. Tráete 5,000, ahorita lo sacamos. Pero es que el abogado está complicando todo. Ya hizo enojar al fiscal y así no te puede ayudar. O sea, ese tipo de situación que yo les comparto me pasó, ¿sí? Afortunadamente eran amigos míos que me dijeron y obviamente no picaron el anzuelo, pero a muchos abogados les ha pasado eso, ¿no? Que los mismos auxiliares ministeriales que hay aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, ahí está el Ministerio Público Directo, salen precisamente y muchas veces uno llega y dice, bueno, ¿qué hago? Firmo el cuaderno de gobierno, las pantallas a veces no sirven, pido acceso para que me dejen ir a ver. El Ministerio Público tiene la costumbre de decir, mira, ¿sabes qué, Lick? Tengo mucho trabajo, aguántame tantito. Y ya me pasó la novatada. Aguántame tantito y aguántame tantito. Y cuando den las 48, ¿qué crees? Uno está por aquí y ¿qué no? Pues tu representado ya está en el reclusorio, ya está la audiencia. Y uno aquí todavía queriendo ver qué es lo que va a pasar, si le van a dar la oportunidad. Ese tipo de detalles. Digo, como una sugerencia, licenciada Maribel. Muchísimas gracias por escucharme. Claro que Muchas sí. gracias. Dice que eso es muy común. También si no se sabe cómo gestionar, pues por ahí les aplican la novatada, ¿no? De que llegan al órgano de procuración. Y yo siempre les digo que al Ministerio Público no hay que llamarle ni Ministerio Público ni Fiscalía. Es el órgano de procuración. Él es el que debe de procurar. Él es el que tiene dentro de su función y su atribución respetar las normas de derecho fundamental. A él no le toca garantizar, a él le toca respetar. Entonces, si usted advierte que no está respetando las normas de derecho fundamental y usted le empieza a hacer el juego desde que llega y le dice, Lick, le dice, buenas tardes, vengo a ver a mi defendido, X persona. Y le dice, sí, Lick, préstame su cédula profesional. Y ya dice, pues la entregas, ¿no? Es el primer error, la entregas. Oiga, pero ¿sabe qué? Yo quiero platicar con mi defendido, ¿no? Dice, sí, Lick, permítame, primero déjeme le acuerdo, ¿no? Y bueno, pues le entregas la cédula profesional y ya te acuerda, ¿no? Y ya, posteriormente te dice, a ver, fírmeme, Lick. Y entonces ya ves que ya está la firma también del detenido, ¿no? Y ya está la declaración también del detenido. O a veces ya está el informe policial homologado, o a veces ya está el acuerdo de puesta a disposición. Entonces tú dices, híjole, ¿cómo le hago? Hay muchas formas de cómo frenar, hay muchas formas de cómo ponerle un alto al Ministerio Público. Una de ellas, la más importante, es que tú aprendas a cómo gestionar el recurso del amparo indirecto. El amparo indirecto tiene un tema interesantísimo que es el tema de la incomunicación.
Si tú promueves un amparo alegando que se te violentó la libertad, se te violentó el principio de legalidad, se te violentó el debido proceso y todo eso, no te van a otorgar la suspensión. Pero si tú alegas una cuestión de incomunicación, en 3 horas ya te dan tu amparo y tú ya vas y lo sacas por una circunstancia que no representó una de los supuestos de flagrancia que establece el 148 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso es muy común. Otra de ellas es, todas tienen su visitaduría, entonces todas tienen un teléfono rojo. Aquí en la Ciudad de México se estila que dicen, no, es que no lo levantes porque después se te van a echar encima y todo eso. Pero yo he visto que sí hay personas que sí los levantan. En mi caso, a mí me ha dado mucho resultado, me ha dado muchísimo resultado siempre tomar en consideración que el imputado no firme, que el imputado sea asesorado y que el imputado en el momento en el que le dé la primera intervención el juez de control diga todo lo que no hizo el órgano de procuración. Ojo, no el hecho, todo lo que no hizo el órgano de procuración. Porque en ese, todo lo que no hizo, ahí está la violación de los derechos fundamentales. Ahí está el deber hacer. Y entonces, cuando tú le dices al imputado, manifiesta todo lo que no hicieron, no me permitieron hablar con mi defensor, no me permitieron comunicarme con mi familiar, no me dieron de comer, no me permitieron poder saber de qué se me acusa. O sea, entonces, en ese momento, tú lo único que tienes que presentar ahora son órganos de prueba que convaliden el dicho de él y con eso solicitar nulidad de actos procedimentales y te lo llevas, ¿por qué? Porque se están violentando sus derechos fundamentales. Pero sí, claro que sí estaría bien hacer un ABC de la carpeta de investigación. Ese sería el tema, ABC de la carpeta de investigación, cómo se integra y cuáles son los actos que debe desarrollar el órgano de procuración. Muchas gracias, maestro. Sería bastante interesante, maestro Miguel Ángel, poder organizar ese taller y tener esa colaboración con usted Con todo y gusto, la yo con todo asociación gusto. para hacer, seguir completando nuestras, siempre pilar de la capacitación continua. Y sin más preámbulos, le damos el uso de la voz al licenciado Néstor Telles para que dé lectura al reconocimiento de nuestro ponente. ¿Tiene el uso de la voz, licenciado Néstor? Gracias, te agradezco mucho. Antes que nada, maestro Miguel Ángel, muchísimas gracias por sus conocimientos, su plática. Y bueno, pues saludos a todos los compañeros. Procedo. La Asociación Nacional de Abogados por Querétaro AC otorga el presente reconocimiento al maestro en sistema adversarial Miguel Ángel Cárdenas Díaz por su valiosa colaboración en el conversatorio Litigio Estratégico en el Sistema Adversarial. Firma licenciada Juana Maribel Bricio García, presidente. Licenciado Raúl Reyes Trejo, de la Comisión Integral de Justicia Penal, Santiago de Querétaro, a 11 de noviembre del 2021. Enhorabuena, maestro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Gracias. Néstor. A usted, Qué presidente. distinción, muy bonito, gracias. Ojalá que tengamos la oportunidad, maestro, de tenerlo acá en esas tierras queretanas el próximo 2 de diciembre para ya Sí, podernos... ya estoy haciendo maletas. Perfecto, perfectísimo, para poder saludarlo. No los hemos conocido de manera personal por estas circunstancias, Pero pero va a ser un gusto. ya llegará el momento, claro que sí. Y maestro Miguel Ángel, nuestro más sincero agradecimiento. La manera en que nos ha compartido su luz nos habla de su gran experiencia y nos garantiza un crecimiento profesional que no tiene igual. Montesquieu nos deja esta frase: una cosa no es justa por el hecho de ser ley, debe de ser ley porque es justa. Muy buenas noches, los esperamos el próximo 25 de noviembre, con el que cerraremos este ciclo 2021 de capacitación continua. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas Gracias noches, por gracias. acompañarnos. Gracias, gracias, maestra. Gracias a todos, gracias, maestro. Y pues sí, a todo el que guste nos puede enviar un correo o un mensaje al, ahorita ya tenemos el mensaje en Messenger,
anac.2020.2023@gmail y les haremos llegar la información correspondiente del maestro Miguel Ángel, porque obviamente para esto es para que también tengan conocimiento de que todo un profesional puede apoyarlos, ¿verdad? En sus asuntos. Esa es la cuestión. Y ahorita fue oro molido. Maestro Miguel Ángel, le reitero mi agradecimiento, el agradecimiento de toda la asociación y estamos en contacto. Acá nos vemos para el 2 de diciembre. Gracias, excelente noche. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Arturo. Gracias. Buenas noches a todos. Excelente ponencia. Gracias. Muchas gracias, licenciado Daniel. Gracias, licenciada Maribel, y un abrazo a todos de la Ciudad de México. Gracias, excelente exposición. Gracias. Un gusto, licenciado Guillermo. Licenciada María del Carmen, veo que mueve sus manos y su boca, no le escucho, probablemente su micrófono no funcione, pero muchas gracias por acompañarnos, la he visto muy interesada en toda la ponencia hasta este momento, gracias.